artropatía por cristales. Dentro de estos vamos a tocar dos grandes grupos, una que son los cristales de ácido úrico y los cristales de pirofosfato cálcico. La artropatía asociada a cristales de ácido úrico, la que comúnmente nosotros conocemos como gota, es caracterizada por una artritis también de tipo inflamatoria. Generalmente el curso es agudo, está caracterizada por dolor y además tiene que ver con el compromiso articular, ¿no? Afecta generalmente a adultos. La característica principal es el depósito de cristales de monohidrato sódico dentro de la articulación y también a nivel de estructuras periarticulares, las que pueden producir daño y la producción de tofos en estadios crónicos. La articulación que se afecta con mucha frecuencia es la primera metatarsofalángica, la cual nosotros conocemos como podagra, pero también puede afectarse el medio pie, la rodilla, entre otras articulaciones, y está muy relacionada con los niveles de ácido úrico elevados. Los cristales de urato monosódico, se producen por el depósito del urato dentro de las articulaciones, y este urato es producto de la degradación de las purinas. Generalmente son producto del recambio celular, de la dieta hiperpurínica y de la síntesis de ácido úrico también. Dentro de la epidemiología y la prevalencia de gota, generalmente está entre la quinta y la sexta década, como se ven acá en este estudio que muestran. Entre la quinta y sexta década es donde están los picos más altos, ¿no? de gota. Sobre todo en Estados Unidos, probablemente por el tipo de alimentación que tienen, ¿no? En el occidente. Luego, en segundo lugar, está Portugal, luego Australia y Suecia. Pero dense cuenta que en el oriente, por ejemplo en Surcorea, los niveles de la prevalencia de gota es mucho más bajo en comparación con los otros países, teniendo en cuenta también los mismos rangos de edades, ¿no? Entre los 50 y 60 años y 70 años. Bueno, esta es otra imagen que también nos ayuda a describir cómo está la prevalencia. No sé si se dan cuenta, a nivel del occidente, todo lo que está en celeste intenso son donde la prevalencia de gota está más incrementada. Pero si se dan cuenta, en el oriente, en China, en, en Corea, casi todo el oriente, la prevalencia es mucho más baja, menos del 0.5%. Y todo lo que está en marrón, donde está Latinoamérica, África, son lugares donde no se han hecho estudios, ¿no? Pero probablemente la prevalencia en Latinoamérica sea tan alta como en el occidente. Bueno, esto es para ver la incidencia, que también remarca un poquito al igual que la prevalencia, en países occidentales es mucho más alta, pero dentro de los últimos años en Corea, por ejemplo, a partir del 2009 al 2015, se ha visto que la incidencia de gota ha ido incrementando. Hay algunos factores de riesgo que están muy relacionados al tema de la hiperuricemia y la gota. Y tiene que ver mucho con la alimentación, el estado de el peso, el índice de masa corporal, la alimentación y algunos medicamentos. Por ejemplo, la grasa, el índice de masa corporal, la obesidad, el sobrepeso, están muy relacionados con la elevación del ácido úrico y un riesgo incrementado de desarrollar gota. En tanto que la pérdida de peso es un factor
que más bien disminuye este riesgo, ¿no? En cuanto a la alimentación, todos los alimentos de carnes rojas, mariscos o que tengan que ver con embutidos tienden a elevar los niveles de ácido úrico y el riesgo de gota, en tanto que el consumo de vegetales, avena, legumbres, espinacas, hongos, esos no se ha visto que tengan un riesgo directo con el incremento de gota. En cuanto al alcohol, sobre todo la cerveza es el que tiene un riesgo elevado, pero hay algunos estudios que remarcan que que el consumo de vino no tiene efecto. Claro que lo que indican de vino es 250 mililitros por día, ¿no? Se supone que dosis mayores probablemente sí podrían tener un efecto positivo en el incremento de los niveles de ácido úrico. Lo otro, las bebidas azucaradas que contienen fructuosa, también tienden a elevar. Entonces, ya hay que ir remarcando qué alimentos debemos seguir recomendando al paciente que disminuya su uso, ¿no? El café, los productos lácteos se han visto, y la vitamina C se han visto que tienen un riesgo que disminuyen los niveles de ácido úrico. Dentro de ellos, remarcan mucho a los suplementos de la vitamina C y recomiendan que sea 500 miligramos por día durante al menos 2 meses. Puede reducir el nivel de ácido úrico en 0,5 miligramos por decilitro. Entonces sería una suplementación también adicional para la dieta del paciente con gota. Luego, en cuanto a los fármacos, es importante, generalmente los pacientes hipertensos que usan diuréticos, que usan salicilatos a bajas dosis, podrían tener niveles de ácido úrico altos y no solamente por el riesgo de la hipertensión, sino también por el uso de esta medicación. Entonces, en ese caso, en estos pacientes se recomienda el uso de los sartán, de los bloqueadores de canales de calcio, porque se ha visto que estos disminuyen los niveles de ácido úrico. Entonces, ojo también en pacientes hipertensos, hay que revisar la medicación y hacer las recomendaciones pertinentes. ¿Qué otros fármacos también incrementan el nivel de ácido úrico? Los YECA, los beta bloqueadores, la insulina, la resistencia a la insulina o el síndrome metabólico también es una patología que eleva el ácido úrico, así como la insuficiencia renal, la hipertensión, todos los factores de riesgo cardiovascular de por sí van a elevar el ácido úrico y también se ha visto una asociación en pacientes con psoriasis. Hay algunos estudios que dicen que la diabetes, tanto tipo 1 o tipo 2, puede reducir los niveles de ácido úrico, pero esto es bastante controversial, porque hay otra literatura que también dice que la diabetes, al ser un factor de riesgo cardiovascular, también tiene predisposición a la elevación. Entonces, este dato sí hay que tomarlo con pinzas, pero los demás sí hay que recordar, ¿no? La alimentación, los fármacos y las patologías que están relacionadas con la hiperuricemia. Este es otro gráfico que remarca un poquito de lo que ya les había dicho. El alcohol incrementa, ¿no? Particularmente la cerveza. La vitamina C sí tiene un efecto regulador, disminuye los niveles de ácido úrico. Hay que evitar las bebidas azucaradas, ¿no? O alimentos dulces, ¿no? Luego, el consumo de vegetales, avena, todo ello disminuye el riesgo de hiperuricemia, pero todos los alimentos procesados, las carnes rojas, las, las bebidas dulces, esas incrementan el nivel. El café habíamos dicho que tiene un efecto reductor del ácido úrico, así como los lácteos. ¿Y cuál es la fisiopatogenia? Bueno, para la eliminación, tanto la producción, la absorción y la eliminación del ácido úrico, hay dos órganos que forman un rol importante, que es el riñón y el intestino. A nivel renal, eh,
tiene que ver tanto la absorción como la excreción de ácido úrico, de uratos, están a nivel del túbulo proximal. Hay algunas enzimas que ayudan a que se pueda transportar los uratos. Para la absorción está el URAT1 y el GLUT9, favorecen a la absorción del urato a nivel del túbulo proximal. Y los que favorecen a la excreción son el ABCG2 y el NPT1, ¿no? Favorecen a la excreción de los uratos a nivel renal. El ABCG2 tiene dos puntos importantes, no solamente a nivel renal, sino también a nivel intestinal, favorece la excreción del urato. Entonces, cualquier falla en uno de estos transportadores puede generar incremento en los niveles de ácido úrico. Visto de otro modo, de cómo se producen tanto el brote, la gota, todo parte de la activación de la interleuquina 1 beta. ¿Y esta cómo se puede activar? Hay varios factores. Uno de ellos son los cambios metabólicos, ya sea la comida, el alcohol, el sobrepeso. Lo que van a hacer es liberar ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres van a activar a los Toll-like receptor tipo 2, que mediante los macrófagos van a producir a la prointerleuquina 1 beta. Y la otra forma es luego de la producción de lipopolisacáridos por las infecciones bacterianas, liberan estos lipopolisacáridos, activan a los Toll-like receptor tipo 4 y también producen prointerleuquina 1 beta. Pero esta prointerleuquina 1 beta no se activa a interleuquina 1 beta, sino es por la vía de la activación de la caspasa 1. Esta activación de la caspasa 1 se da por la activación del inflamasoma a través del NLRP3, el cual activa la vía de las caspasas, se activa la caspasa 1 y es la caspasa 1 la que favorece que la prointerleuquina 1 beta se convierta en interleuquina 1 beta. ¿Sí? Entonces, esta interleuquina 1 beta activada lo que va a hacer es producir y secretar mediadores proinflamatorios, dentro de ellos la interleuquina 6 y la interleuquina 8. De estos dos, la interleuquina 8 es aquella que está muy relacionada, que cuando ésta está liberada, tiene que ver con el reclutamiento de los neutrófilos a nivel de la articulación. Entonces, el reclutamiento de estos neutrófilos, en unión con los cristales de monourato sódico, hacen de que se genere el brote o la crisis de gota. Es ahí donde el paciente puede tener gota. O sea, no es solamente que tenga niveles de ácido úrico alto, eso se llama hiperuricemia. Cuando hay esos cristales de ácido úrico, desencadenan todo este proceso inflamatorio y hay reclutamiento de neutrófilos a nivel de la articulación, es donde se desarrolla el brote de la gota. Y este brote de la gota se puede autolimitar. ¿Por qué motivo? Por la producción de factores antiinflamatorios. Cuando se activan los neutrófilos, también en el organismo se activa los factores antiinflamatorios. Se libera interleuquina 37, interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta 1, la interleuquina 1-RA, que son factores antiinflamatorios que van a ir a contraponerse, ¿no?, contra estos neutrófilos. Entonces, estos neutrófilos, luego de haber hecho fagocitosis, van a liberar su ADN, que a eso se les llama las trampas extracelulares de los neutrófilos. Esas trampas extracelulares de los neutrófilos van a estar inactivados por estas citoquinas bueno, se van a inactivar a las citoquinas proinflamatorias, que era la interleuquina 6 y la interleuquina 8, la liberación de este ADN. Entonces, ahí se habla que el brote se resuelve. Por eso, la gota tiene brotes. Vienen, hacen su episodio de inflamación, pasa una semana, baja. Y el paciente se siente bien y no hace cambios, ¿no? No busca ayuda, hasta que le venga otro brote o que los brotes sean muy seguidos y recién puedan acudir al médico.
Entonces, este es el mecanismo en el cual nosotros entendemos por qué los brotes se autolimitan. Eh, este gráfico nos va a ayudar a entender un poco de lo que les había dicho, cómo es la progresión de la enfermedad. Entonces, bueno, cuando los niveles de ácido úrico están normales, no hay manifestaciones clínicas. Cuando empezamos a tener factores genéticos, cuando tenemos factores medioambientales, ya sea el sobrepeso, la obesidad, la dieta hiperpurínica, el daño a nivel del riñón que no permite la excreción adecuada del urato, el incremento en la edad, el sexo masculino, la medicación que ya hablamos, los diuréticos, por ejemplo, todos esos factores pueden favorecer a que el paciente empiece a tener niveles de ácido úrico elevados. Y cuando hablamos de niveles de ácido úrico elevados, consideramos más de 6.8 miligramos por decilitro, o lo que es equivalente en micromoles por litro en 402. Entonces, incluso teniendo hiperuricemia, el paciente puede estar en un estadio asintomático. Pero cuando estos cristales de ácido úrico van y se depositan a nivel de las articulaciones, es donde recién puede desencadenarse síntomas. Ahora, ¿de qué factores pueden favorecer a que estos depósitos de cristales de monograto sódico a nivel de las articulaciones? Cuando haya deshidratación, cuando se reduce la solubilidad del urato, cuando haya incremento o sea, hayan mayores depósitos de estos cristales a nivel de la articulación, van a desencadenar una crisis de gota, ¿ya? Y es ahí en la crisis de gota donde recién empieza la fase sintomática, generalmente en los hombres entre la cuarta y quinta década y en las mujeres luego de la menopausia. Este, este, Estas crisis de gota tienen que ver con la respuesta inflamatoria a estos depósitos, ¿no? El acopio de los neutrófilos a nivel de la articulación por la liberación de la interleuquina 8 hace que se desencadenen estas crisis de gota. Y si nosotros tenemos episodios recurrentes de gota, lo que van a hacer es que estos cristales se queden de forma permanente, no solamente en la articulación, sino a nivel periarticular, lo cual va a favorecer a la producción de tofos, ¿no? A los depósitos de tofos, sobre todo en superficies extensoras, que es muy frecuente en codos, en dedos, en rodillas, en el pie. Y bueno, esto ya va a contribuir no solamente a la sintomatología de la enfermedad, sino a las complicaciones, ¿no? Como son la gota, la insuficiencia renal, eh, entre otros. Entonces, las manifestaciones clínicas en estadios avanzados es, por ejemplo, la gotatofasia, que no solamente está a nivel articular, sino también a nivel periarticular e incluso puede estar depositado acá en los cartílagos, ¿no? Aquí en este caso en el pabellón auricular. Acá es como los depósitos de ácido úrico a nivel articular y periarticular en las manos en un estadio avanzado, ¿no? Ahora, la clasificación y las causas de la hiperuricemia, bueno, tradicionalmente se les clasificaba en tres grupos. Uno que tenía que ver con la sobreproducción, que es el grupo A, donde habían desórdenes que tenía que ver con la dieta, algunas enfermedades como por ejemplo la de Leishman, que tenía que ver con la sobreproducción. Otro grupo grande que tenía que ver con problemas en la excreción, ¿no? De los uratos, ya sea por enfermedad renal crónica, por síndrome metabólico, por uso de diuréticos, por falla en el transporte de los uratos, por, por enfermedades genéticas. Y el otro era la combinación de ambos, ¿no? Pero actualmente la nueva clasificación habla sobre la sobreproducción renal, que puede ser
por sobreproducción o por déficit en la excreción extrarrenal. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que tanto el riñón como el intestino favorecían a la excreción, como es la déficit en la excreción extrarrenal, entonces hablaremos de problemas intestinales, ¿no? O la disfunción de este gen que es el ABCG2 a nivel intestinal. Cuando este está fallado, entonces no vamos a poder excretar el urato. El otro grupo es la déficit en la excreción renal, el grupo B, que es un grupo muy grande, y la combinación de ambos, ¿no? Ya sea la sobreproducción renal o el déficit en la excreción renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, bueno, tiene que ver con los niveles de ácido úrico, con determinar la crisis de gota, ¿no? Los episodios de gota, y también podemos hacer mediante microscopía de luz polarizada. La microscopía de luz polarizada tiene un filtro de compensación que nos ayuda a detectar los cristales de monourato sódico en el líquido sinovial de un paciente con gota. Entonces, digamos, el paciente debuta con una monoartritis de rodilla, hacemos una artrocentesis y enviamos ese líquido para microscopía de luz polarizada. ¿Y cómo determinamos los cristales de urato monosódico? Generalmente estos tienen formas de aguja y tienen birrefringencia negativa. Quiere decir que se ponen en amarillo cuando están paralelos al eje de la polarización. ¿La ecografía nos puede ayudar? Sí, nos puede ayudar sobre todo en estadios avanzados, donde se han determinado que hay un signo muy característico que se llama el signo del doble contorno. Esta es una articulación de la rodilla, este es el fémur, y acá vemos dos imágenes, ¿no? Hiperecoicas, ¿no? A nivel de la articulación que se correlacionan con los depósitos de cristales a nivel en la superficie del cartílago hialino. Entonces esa es la imagen de doble contorno muy característica de la gota. También podemos determinar la presencia de los tofos en estadios avanzados. En este caso fue en una articulación metatarsofalángica. Y también la sinovitis, ¿no? Que la detectamos con la señal Doppler. En este caso fue en la primera articulación metatarsofalángica que está de un paciente que estaba con brote de gota, en la cual vemos que el Doppler es positivo, ¿no? Y nos habla de una sinovitis aguda. Hay otra forma también, mediante tomografía, cuando usamos la tomografía dual, en la cual nos permite mostrar los tofos, ¿no? A nivel de un paciente con gota tofacia, ¿no? Y nos permite ver los depósitos de los cristales de monourato sódico. El tratamiento, bueno, el tratamiento primero tenemos que ver cómo es la fisiopatología del ácido úrico. Entonces, normalmente todo parte de los nucleótidos, esto se convierte en inosina, hiposantina, y la hiposantina necesita de la enzima santina oxidasa para convertirse en santina, y la santina otra vez necesita de la santina oxidasa para convertirse en uratos, ¿no? El problema era el depósito de los uratos. Entonces, hay algunos fármacos que inhiben a la producción de uratos. ¿Y de qué forma? Inhibiendo a la santina oxidasa. Dentro de ellos tenemos dos, que son el allopurinol y el ferbuzostat. Y hay otros también que tienen que ayudarnos para que estos uratos no se puedan excretar a nivel renal. Entonces, para evitar que estos uratos no se puedan excretar a nivel renal, están estos fármacos como el probenecid, el lesinurat, el benzobromarone, y hay otros también que son
hay otros fármacos que metabolizan el urato para que este no se pueda convertir en alantoína y la alantoína excretarse por vía renal, que es la pegloticasa. Entonces, ¿cómo usamos estos fármacos? Entonces, quería que les quede algo, que lo único que nos va a prevenir la producción de uratos son el allopurinol y el ferbuxostat. Los otros son los que disminuyen la excreción de este urato a nivel renal. Ya, esos es los mecanismos, es importante conocerlos. Entonces, siguiendo la guía de la Asociación Americana de Reumatología del 2012 y la Liga Europea de Reumatología EULAR del 2016, hay hay algunas recomendaciones que nos dan, ¿no? Lo primero es de que cuando nosotros tenemos una crisis de gota, no debemos usar los fármacos que los inhibidores de la santinoxidasa. No se deben usar. En ese caso, ¿qué es lo que debemos usar en un brote? Podemos usar AINES, colchicina o corticoides, ¿ya? Pero el allopurinol no se usa en brotes de gota. Se usa después de que haya pasado el brote. Luego tenemos que establecer algunos targets de tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes que tienen tofos, que tienen episodios recurrentes de crisis de gota, en aquellos que tienen insuficiencia renal estadio 2 a 5, o aquellos que tienen historia de litiasis renal por ácido úrico. Unos target. En ese tipo de pacientes debemos tratar de llevar los niveles de ácido úrico a 6 miligramos por decilitro, o en el caso de que haya una enfermedad severa en la cual ya haya producción de gotatofasia, en estos nuestro target tiene que ser menos de 5 miligramos por decilitro, ¿ya? Ahora, ¿cómo tenemos que hacer el monitoreo del ácido úrico? De forma mensual hasta que encontremos la dosis adecuada de los fármacos. Y una vez de que ya con una dosis adecuada logro que el paciente tenga menos de 6 miligramos por decilitro de ácido úrico, los controles podrían ser cada 6 meses, como mantenimiento. Ahora, la profilaxis con antiinflamatorios y cuándo iniciar los inhibidores de la santinoxidasa. Entonces, de primera línea debemos usar dosis de colchicina y AINES, ¿no? En los brotes. Después de los brotes, en el caso de que no toleraran AINES, tengan contraindicación para el uso de AINES o tengan, por ejemplo, enfermedad renal, ahí nosotros podríamos usar dosis bajas de corticoides, ¿no? Y después del brote recién empezamos a usar los inhibidores de las antinoxidasa. Luego tenemos que ver las comorbilidades, ¿no? ¿Qué patologías tienen para también tratarlas? Si tienen factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, tenemos que trabajar también en esos factores porque sabemos que esos son factores que están agravando los niveles de ácido úrico. Y luego educar al paciente, ¿no? Enseñarles sobre la dieta, qué es lo que debe comer, qué no debe de comer, enseñarles sobre el tratamiento, decirles que el tratamiento es un tratamiento crónico, que necesitan adherencia al tratamiento, necesitan tener necesitan tener estilos de vida saludable, hacer ejercicios, hidratarse mucho, reducir de peso. Entonces, como se dan cuenta, el trabajo es multidisciplinario. Generalmente los pacientes con gota para los reumatólogos es como los pacientes diabéticos para los endocrinólogos,
porque son pacientes bastante desordenados en su alimentación, mal adherentes al tratamiento. Generalmente los que llegan a tener tofos es porque son pacientes que son reacios al tratamiento, ¿no? No, no toman en consideración o quizás no se les ha informado sobre estos factores adicionales que tienen que modificar, ¿no? Que no solamente es la terapia que vayamos a darles. Y bueno, ese es otro cuadrito que nos habla, por ejemplo, ¿no? En fase aguda, en brote, AINES, colchicina, corticoides si fuera necesario. También podemos hacer infiltraciones articulares para disminuir la inflamación, inhibidores de interleuquina 1 y también se puede usar la hormona adrenocorticotro, la CTH. De forma conjunta se puede usar también el hielo, la analgesia, sobre todo en los brotes, y el reposo. Durante la profilaxis, ¿no? Para evitar posteriores brotes, está el uso de AINES, la colchicina, los inhibidores de la interleuquina 1, y bueno, la terapia uricemiante, propiamente dicha, ya se empieza luego de los brotes, ¿no? Podemos usar los inhibidores de la antinoxidasa como el ferbuxostat, que se puede usar en pacientes renales, lo que no se puede hacer con el allopurinol. El allopurinol hay que tener cuidados en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios avanzados, 4 a 5. En ese caso, si no puedo usar el allopurinol, uso el ferbuxostat. Los agentes uricosúricos que nos van a ayudar a reducir la excreción de los uratos, como el probenecid, el benzbromarone, entre otros, ¿no? Como la pegloticasa también, que también es un inhibidor de la excreción renal de los uratos, pero mediante otro mecanismo. Y de forma conjunta se puede dar la vitamina C, lo que habíamos dicho, ¿no? 500 miligramos cada 2 veces al día, el uso de los sartán, amlodipino o calcio antagonistas, las modificaciones en la dieta y la pérdida de peso. Y esto también podríamos agregarle de que evitar, ¿no? Evitar los factores de riesgo cardiovascular, disminuirlos y evitar algunos fármacos como los diuréticos. Y bueno, eso con respecto a la gota. Hay otro grupo grande también de los cristales de pirofosfato cálcico, que muy pocas veces los sospechamos o hacemos el diagnóstico. Es también una artropatía por depósito de estos cristales a nivel articular, que muchas veces se puede confundir con los episodios de artrosis en personas adultas mayores. Entonces, esto es el contenido. Bueno, el depósito de estos cristales de pirofosfato cálcico a nivel intraarticular también son conocidos como condrocalcinosis. Generalmente tienen un curso crónico, están muy relacionados con la diabetes, hipertensión arterial, también con el hiperparatiroidismo, la hiperuricemia y generalmente se relacionan con la osteoartrosis. Por eso hay que prestar atención en pacientes con osteoartrosis que no mejora el dolor, tratar de buscar esta patología. Entonces se ha visto que los depósitos de CPPD o cristales de pirofosfato cálcico afectan tanto en Europa como en Estados Unidos entre el 4 al 7% de su población. La edad, sobre todo, está relacionada con a mayor edad, mayor riesgo. Más allá de los 48 años, casi el 50% pueden tener el depósito de CPPD. Y ese riesgo va disminuyendo conforme hablamos de poblaciones menores, ¿no? Entre los 75 y 84 años, un 36%, y menos de 74 años, 15%. La distribución entre los sexos, no hay distinción, parece que es homogéneo en ambos sexos. Entonces, hablamos de CPPD cuando hablamos de depósitos de cristales de pirofosfato cálcico. Y cuando estos depósitos
producen calcificaciones a nivel de los cartílagos, hablamos de condrocalcinosis. Bueno, también así como en la gota hay fases, ¿no? Hay fase asintomática, la que está relacionada a osteoartrosis, la artritis aguda por los cristales de pirofosfato cálcico y también la artritis inflamatoria crónica por cristales de pirofosfato cálcico. ¿Hay factores predisponentes? Sí, dentro de ellos les había hablado la edad. ¿Y por qué se presenta más en personas mayores que en individuos jóvenes? Porque se ha visto que las personas mayores son aquellas que secretan más pirofosfato, los cuales están estimulados por el factor de crecimiento transformante beta, cosa que no ocurre en las personas jóvenes. Entonces, por eso sugieren de que los ancianos tienen esta relación más, ¿no? Luego, la heredabilidad, sí, sobre todo de inicio tardío, entre la cuarta y sexta década, podría empezar el pico, ¿no? Y se ha visto a una herencia familiar de tipo autosómico. Hay algunos estudios que han hecho en familias británicas, tanto francesas y argentinas, y se han relacionado con un cromosoma que es el 5p15. Y en familias americanas con osteoartrosis también se ha asociado con el gen ANKH en el locus CCAL1. Las enfermedades metabólicas que están relacionadas, como ya les había dicho, el hiperparatiroidismo, la hemocromatosis, la hipomagnesemia también está relacionada, la hipofosfatasia también está relacionada, la enfermedad de Wilson, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, la hipertensión y la diabetes. Son enfermedades que están asociadas. Los mecanismos parten todos de un daño a nivel del cartílago articular, ya sea por un trauma, por osteoartrosis o por cualquier otra causa, que inicialmente puede desencadenar un cuadro de, un cuadro de artritis. Esta artritis va a favorecer que estos cristales de pirofosfato cálcico se puedan depositar a nivel del cartílago dañado, ya sea por la edad, la heredabilidad o por factores metabólicos que hacen que estos cristales se depositen a nivel del cartílago y produzcan daño. ¿Y de qué manera se genera la patogenia por los cristales de CPPD? Entonces hay dos mecanismos, ¿no? Uno, que estos cristales de pirofosfato básico de calcio están a nivel de la membrana celular, van a activar la tirosin protein quinasa y esta a su vez va a activar a la fosfoinositida 3 quinasa y van a producir una regulación positiva. ¿Qué quiere decir con regulación positiva? Quiere decir que van a activar a citoquinas proinflamatorias a que se produzcan más. Dentro de ellas puede ser la interleuquina 6 y la interleuquina 8, a la producción de metaloproteinasas y a la producción de los DAMs. Dentro de ellos el S100A8, a la producción del S100A8. Y estos a su vez lo que van a hacer es van a activar al Toll-like receptor tipo 4, ¿no? Lo que habíamos visto. Entonces, estos DAMs, que es la producción del S100A8, también va a favorecer a que otra vez estos cristales de pirofosfato cálcico básico se muestren a nivel de la membrana y se siga esta cadena. El otro mecanismo es que cuando estos cristales de pirofosfato cálcico han sido fagocitados, producen especies reactivas de oxígeno y estas especies reactivas de oxígeno también activan al inflamasoma. El inflamasoma activa la vía de las caspasas, sobre todo la caspasa 1, que favorece a la producción de prointerleuquina beta en interleuquina beta activada, similar a lo que ocurre en la gota, ¿no? Lo que habíamos visto. Esta interleuquina beta va a producir a la producción de citoquinas proinflamatorias, va a favorecer sobre todo la interleuquina 8 al reclutamiento de los neutrófilos en la zona de lesión. Los neutrófilos van a fagocitar a estos cristales de CPPD y bueno, se va
se va a activar otra vez esta, este ciclo, ¿no? De la activación del NLRP3, activación del inflamasoma y van a favorecer al daño. Cuando esta interleuquina beta 1 mediante las citoquinas proinflamatorias, sobre todo la interleuquina 8, favorecen al reclutamiento de los neutrófilos para que estos fagociten a estos cristales de CPPD, lo que van a hacer es, a nivel de neutrófilo, va a haber toda una batalla, va a liberarse, se va a descondensar la cromatina y se va a liberar el material genético, el ADN, lo cual se relaciona con la liberación de las trampas extracelulares de los neutrófilos, ¿no? Y eso es en el estadio de la inflamación. Ahora, el mecanismo en el cual estos cristales, ¿cómo puede producir un daño articular que nos pueda semejar o pueda imitar o nos pueda confundir con la osteoartrosis? Todo parte de que estos cristales de pirofosfato básico de calcio que están depositados a nivel de la articulación van a favorecer a que, no, van a inhibir a que los osteoclastos, estos osteoclastos, los preosteoclastos puedan, o sea, van a favorecer a que se produzcan más. Estos preosteoclastos, mediante los cristales de CPPD y hidroxiapatita, lo que van a hacer es favorecer a la osteoclastogénesis. Entonces va a haber mayor reabsorción ósea. Y esa reabsorción ósea es en toda la articulación. Entonces producen un daño articular similar al de la artrosis, pero eso es por activación de los osteoclastos. Eh, bueno, ya habíamos revisado qué situaciones podían desencadenar la gota. Ahora vamos a ver qué situaciones pueden desencadenar el depósito de cristales de pirofosfato cálcico. Un factor importante, habíamos hablado, es el trauma directo a nivel de la articulación, ¿no? Luego algunas enfermedades infecciosas, ¿no? El del tracto urinario, el infarto al miocardio también podrían desencadenar. Algunas cirugías, sobre todo cuando hay la paratiroidectomía, también puede desencadenar este depósito de cristales de CPPD, las transfusiones sanguíneas repetidas, el lavado articular, estas son causas definitivas. Hay otras causas posibles, como el tratamiento con bifosfonatos, las inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico o el uso de reemplazo con tiroxina en algunos pacientes, también podrían ser unas causas posibles, ¿no? Pero las definitivas, básicamente, es el trauma, la cirugía, las transfusiones, el lavado articular y algunas patologías, ¿no? Como las infecciones del tracto urinario a nivel torácico y a nivel del infarto del miocardio. Entonces, es así como se destruye la articulación de estos pacientes. En el caso de la osteoartrosis, habíamos dicho que era asimétrico, pero de estos es en toda la articulación. Entonces, hay algunos sitios que son mucho más comunes para sospecharlos. Por ejemplo, son los hombros, las muñecas, las rodillas y los tobillos. Por ejemplo, en la osteoartrosis es poco común que haya osteoartrosis en muñeca y en tobillos. Entonces, cuando tengan un paciente con un daño articular radiográfico, con dolor en muñecas, bueno, adulto mayor, más allá de los 60 años, sospechen de esta patología, ¿no? Y lo ideal sería hacer el estudio de luz polarizada, que realmente en el país no lo tenemos, pero sería lo ideal. Y hay otras formas comunes también, ¿no? Que son las caderas, los codos, la muñeca, las metacarpofalángicas, a nivel de las caderas. Y la forma de presentación. Por ejemplo, hay presentaciones clínicas asintomáticas, ¿no?
donde hay calcificación en el cartílago articular, puede haber, pero no le da síntomas. La otra es la forma aguda, en la cual desencadena un proceso inflamatorio, ¿no? A nivel de la articulación, generalmente este puede ser de forma monoarticular, generalmente afecta a las rodillas. Y también hay artritis inflamatoria crónica, en la cual ya hay daño, ¿no? El daño este, por el depósito de estos cristales. Y la pseudoartritis, lo que les había dicho, ¿no? Que es el que puede simular un cuadro de osteoartrosis, ¿no? A estos depósitos de CPPD también le llamamos pseudogota. ¿Qué quiere decir? Tienen un proceso inflamatorio similar a una gota, pero cuando tenemos niveles de ácido úrico son normales, ¿no? Por eso le llaman pseudogota. Luego la artritis pseudoreumatoide, que nos pueda imitar a una artritis reumatoide, la presentación de forma poliarticular, que también afecta interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, puede dar rigidez matutina, pero tienen títulos bajos de factor reumatoide, ¿no? Y la artropatía pseudoneuropática, generalmente cuando radiológicamente nos hace simular a una articulación de Charcot, ¿no? Que no hay afectación neurológica. Y cuando hacemos el estudio de electromiografía, generalmente este estudio es normal, ¿no? Porque la articulación de Charcot, sobre todo en pacientes diabéticos, ¿no? Que tienen que ver con una neuropatía. Pero con nosotros, en estos pacientes, hacemos un estudio de electromiografía, generalmente es normal. Entonces, esta también puede ser la gran imitadora, ¿no? Hablando en reumatología, porque nos imita la artrosis, nos imita la artritis reumatoide, nos imita una artritis eh, neuropática. Y las manifestaciones clínicas, bueno, podemos, en el caso de que hay una artritis y hagamos una artrocentesis, este líquido puede ser medio hemático, ¿no? Un líquido hemático que muchas veces también puede confundirnos pueda confundirnos con una hemartrosis. El diagnóstico y la microscopía de luz polarizada, si bien es cierto, en la gota tenían una forma de agujas, en este caso tienen una forma de rombos, y en este caso tienen una birrefringencia positiva. La gota tiene birrefringencia negativa, ¿no? En algunos casos, la artritis por CPPD puede coexistir con una artritis séptica. Entonces es importante que cuando hagamos la artrocentesis podamos hacer un cultivo además de este líquido, ¿no? Aparte del citoquímico, que es importante. Luego, a nivel radiográfico, lo que podemos ver es que puede haber una calcificación del tendón de Aquiles, ¿ya? Puede haber, esto es muy particular, la calcificación del fibrocartílago articular. Si se dan cuenta un poquito en esta imagen, se ve la imagen del cartílago, ¿no? Pero dentro del cartílago, en un intermedio, hay una imagen, opaca, ¿no? Esa es la calcificación del fibrocartílago. Y eso se puede dar a nivel de los meniscos, a nivel de los cartílagos hialinos. Hay otras manifestaciones, bueno, acá que no se ve muy bien, también hay una calcificación del fibrocartílago en la muñeca y en la rodilla. Y hay una imagen que se llama el síndrome de la corona, ¿no? Que puede darse a nivel de la columna, que les voy a mostrar mejor en esta imagen. Esto es la articulación atlantoaxial y si se ven a nivel de la apófisis odontoides hay como una especie de corona, ¿no? Eso se llama el síndrome de la coronación, que es muy típico
de los depósitos de cristales de CPPD. Y esta que es una periartritis calcificante también, ¿no? La calcificación del fibrocartílago a nivel del hombro, a nivel del tendón del supraespinoso. Bueno, también es importante para el diagnóstico hacer un screening de enfermedades metabólicas, ¿no? Por ejemplo, el artritis de inicio temprano, la condrocalcinosis poliarticular, los ataques agudos recurrentes, este, algunas pruebas de detección podemos incluir el calcio, los niveles de calcio, ¿no? Para ver también cómo está el tema del aparato hormona. La fosfatasa alcalina, que puede estar elevada, y la hipomagnesemia, la ferritina, las pruebas de función hepática también se podrían solicitar. Para el tratamiento, es similar al tratamiento para la gota, ¿no? Podemos usar AINES, dosis bajas de naproxeno o indometacina, que se ha visto que son eficaces sobre todo en los brotes. El uso de los corticoides, sobre todo en crisis, ¿no? En crisis de gota, no, de pseudogota. Y también podemos usar la colchicina, al igual que en gota, que es efectivo en los brotes y lo podemos usar en combinación con los AINES, ¿no? Luego, hay otras recomendaciones, por ejemplo, el metrotexate, que tiene una propiedad antiinflamatoria e inmunosupresora que también nos puede ayudar en casos de brotes que no respondan básicamente al uso de AINES. La hidroxicloroquina también se ha usado. Los antagonistas de los receptores contra la interleuquina 1, como el anakinra, que es terapia biológica, hay algunos estudios que dicen que es efectivo para los brotes y que previene los episodios recurrentes. Hay otras técnicas radioactivas que se llama la radiosinobectomía. Es en el caso de pacientes que tienen depósitos de CPPD, de cristales de pirofosfato cálcico secundario, asociado a hemofilia, ¿no? En ellos se hace la radiosinobectomía. Y hay otros tratamientos futuros como los agentes anticristales que evitan la eliminación, que favorecen la eliminación renal, que evitan, perdón, la eliminación renal como el Probenecid, ¿no? Para prevenir que se formen más cristales de pirofosfato cálcico. Bueno, hasta ahí tienen alguna duda. Doctora, los fármacos diuréticos de ácidos, ¿cómo así desencadenan la gota? Los diuréticos, Sí, porque los doctora. diuréticos favorecen, tenemos que ir a la fisiopatología. Los diuréticos a nivel de qué túbulo, hay distintos, ¿no? ¿Por qué la hidroclorotiazida, por ejemplo, y se me fue el nombre, la furosemida? Porque tiene que ver a nivel de dónde actúan, ¿no? Generalmente la gota o los uratos, como habíamos visto aquí en la fisiopatología, actúan a nivel del túbulo proximal. Entonces, todos los diuréticos que actúen a nivel del túbulo proximal van a favorecer, ¿no? A que este urato, o sea, si hay una alteración a nivel del túbulo proximal o incrementamos, vamos a favorecer a la excreción de los uratos como parte de su foco de acción, por así decirlo. En cambio, ¿a qué nivel es la furosemida? ¿A qué nivel es su acción? No Del es a nivel Lassa. del mal, es del asa de Henle. Entonces, por eso la furosemida no es una contraindicación. Pero todos los que tengan su efecto a nivel del túbulo proximal van a favorecer.
Ya, ¿alguna otra duda más? Esta es una patología, al menos sobre todo la gota, es una patología que la van a ver con mucha frecuencia. Ya, el tratamiento es sencillo, pero lo que quiero que se lleven como, como imagen es que el tratamiento no solamente es farmacológico, ¿ya? Sino que el tratamiento es multidisciplinario. La terapia hipouricemiante está solamente aquí, pero tienen que tratar también las comorbilidades y también tienen que educar al paciente. Quiero que se lleven esa idea de que tenemos que educar a los pacientes. Si no, el paciente va a venir la crisis, va a tomar colchicina, le pasa la crisis y va a regresar a sus hábitos, a sus malos hábitos, no va a trabajar en el tema de la obesidad, no va a trabajar en el tema de la reducción de factores de riesgo cardiovascular y va a hacer lo mismo que nada. Entonces va a esperar que haya otro brote de gota, porque hemos visto que estos brotes se autolimitan, ¿no? Pero cuando recién buscan ayuda, cuando estos brotes ya son muy frecuentes, cuando por lo menos tienen, digamos, 2 en el mes, ya eso les molesta y recién vienen a consulta. Entonces, es importante que nosotros eduquemos a estos pacientes, decirles que esta es una enfermedad crónica, entonces por lo general la medicación va a ser de uso crónico y el monitoreo, ¿no? Si ustedes van a empezar el tratamiento, inicialmente el monitoreo tiene que ser mensual y posteriormente cuando hayan llegado a este target de tratamiento, el monitoreo ya va a ser cada 6 meses, ¿no? Eso me gustaría que se lleven de idea. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, Mariluz, estaba pendiente Doctora, que consulta. Ana Gabriela, dime. Sí, doctora, en la condrocalcinosis asintomática también se tiene que tratar. Como es asintomática, es un poquito difícil detectarla. Como les dije, es una enfermedad casi que imita, ¿no? Que se puede confundir muchas veces con la artrosis. Generalmente lo tratamos como artrosis, ¿no? Con analgésicos. Lo ideal sería tratar de pedir las radiografías y buscar estos signos, ¿no? A nivel del fibrocartílago. Generalmente cuando en la fase inicial, AINES podríamos darles a los pacientes. Y Doctorita, una doctora, pregunta. es el signo de calcificación. Ujú. El signo de calcificación del fibrocartílago articular, como lo que se ve en la imagen, también Ujú. podría confundirse en, digamos, en una persona de edad avanzada. Puede producirse este signo. No, eso está relacionado a los cristales de CPPD. Más bien, si tú lo ves eso, deberías pensar, ¿no? Quizás si la estoy tratando como artrosis únicamente, probablemente tenga estos depósitos, ¿no? De cristales de CPPD. Porque si estaría frecuente en todos, no lo pondrían como algo característico, ¿no? Ok, gracias, doctora. Ok. Bueno, Doctor, con respecto a los factores de riesgo de artropatías por cristales de pirofosfato de calcio, y con respecto a lo que es el trauma directo, ¿es a cualquier articulación o en el historial hay una incidencia de una articulación primordial que se para afectando por la... generalmente son las rodillas, ¿no? Generalmente son las rodillas.
pero puede afectar también a la muñeca, en la columna, el tobillo, por ejemplo, cuando tenemos entesitis recurrente, también hay, ese es un trauma, ¿no? Entonces se produce esta calcificación a nivel del tendón de Aquiles, que no necesariamente puede ser por una espondiloartritis, puede ser también por inflamación recurrente de este tendón, ¿no? De la entesitis, también puede producir. Gracias. Es igual, puede ir en el hombro, en la rodilla, en los codos, en las muñecas, en lugares donde habitualmente no es frecuente en la artrosis. Acá les había puesto una imagen. Esta. Fíjate, estos son los sitios muy comunes, ¿no? Hombros, muñecas, todo lo que está en azul, rodillas y tobillos. La artrosis es poco frecuente que den muñecas y en tobillos, así es de que cuando hay un paciente que esté con la muñeca, el tobillo, adulto mayor, quizás piensen en esta pseudogota, ¿no? Gracias, doctora. Ok. Bueno, doctores, nos queda un último tema, que es el tema de fibromialgia y es la siguiente clase. Entonces, tienen que ya darme la fecha de examen, porque yo tengo que ir haciendo el examen. Eso les había dado la clase anterior. ¿Ya tienen esa fecha? Sí, doctora, ya he conversado ya con mi compañero para el 23, doctora, el domingo. A ver, un minutito, déjenme ver el horario. Ok. Ya. Ya, está bien. Está bien. Ahí les voy a permitir que ustedes lo elijan, pero la última clase está programada para el 17 de junio, ¿ya? Y ahí sí el tercer examen, no sé cuál es la entrega de notas. Ahí sí quizás la fecha la voy a tener que poner yo de acuerdo a la fecha que nos indiquen cuando tenemos que subir las notas. Ahí no puedo ser un poco tan permisible porque ya hay rangos para entregar las notas, ¿no? Entonces, por favor, Mariluz, averíguame a partir de cuándo está la entrega del tercer aporte para que podamos ya definir esa fecha de examen también. Está bien, doctora. Yo creo que va a haber porque de ahí en junio creo, porque el siguiente del 24 es feriado. Por eso había adelantado algunas clases, porque ese 24 no se puede hacer. Entonces, quizás el 23, el 26 o el 27 de junio podríamos estar dando el tercer examen. ¿Ya? Dependiendo de la entrega del tercer aporte. Para la siguiente clase me lo comunicas. Entonces, queda el segundo examen el día 23 a las 10 de la noche. Sí, doctora. Ya. Ok. Ok, doctores. Entonces nos vamos a quedar ahí. Que tengan buen día.